El drama arranca con todo cuando uno de los portavoces favoritos de Corea baja de su auto, impecable. El anillo en su dedo anular gritaba a los cuatro vientos que estaba casado, y sin embargo, al entrar al salón, casi todas las mujeres en la habitación parecían atraídas magnéticamente hacia él, peleando con la mirada por un segundo de su atención. Y es que no era para menos, porque se veía realmente guapo y grandioso en ese traje que llevaba puesto. Mientras se quedaba ahí quieto, sin darle atención a absolutamente nadie, una hermosa mujer llamada Jung Ji-Yoo apareció por detrás y le agarró el brazo con firmeza. Todo el mundo se preguntaba si ella era su esposa. Resultó que el nombre de nuestro personaje favorito era Baek Saon, un portavoz del gobierno. Él le susurró discretamente que no estuviera nerviosa, ya que la gente lo estaba mirando a él y no a ella. Y aunque estaba más claro que el agua que todos sentían curiosidad por ella, él le advirtió con un tono serio y cortante que no debería haber ningún malentendido, interés o rumores extraños sobre su relación. Esa noche todos los presentes observaron cómo ambos subían las escaleras tomados del brazo, aparentando ser la pareja perfecta. Mientras tanto, un día antes de este evento, el portavoz Saon, en nombre de la oficina presidencial, se dirigió a los periodistas sobre la tensa situación actual del grupo armado de Argan. El grupo exigía la retirada inmediata de las tropas surcoreanas y el pago de un rescate, lanzando la advertencia de que matarían a los rehenes si no se cumplían sus demandas. El gobierno, sin embargo, insistió firmemente en que no habría ninguna negociación con los secuestradores con respecto al rescate. Consideraban sus actos como crímenes inhumanos que no pueden ser tolerados y declararon que nunca se comprometerían con terroristas. En respuesta a esto, el gobierno preferiría movilizar todos los recursos nacionales para rescatar a sus ciudadanos, incluida la cooperación con organizaciones internacionales. También aprovecharían la oportunidad para abordar los recientes ataques a buques comerciales de terceros países en el estrecho de Surus. Justo en medio de su discurso, Baek Saon apagó el micrófono, informando que a las 2:00 p.m. de ese día se implementaría un control temporal de medios bajo la autoridad del gobierno. Uno de los periodistas de la cadena HBC cuestionó esto agresivamente, afirmando que los medios extranjeros ya estaban informando sobre el evento. Argumentó que si los medios coreanos guardaban silencio, las noticias falsas sensacionalistas y las transmisiones personales poco confiables tomarían el control de la narrativa. Saon, sin embargo, estuvo de acuerdo con su opinión y les recordó algo crucial. Les dijo que, dado que los reporteros de los principales medios de comunicación estaban todos presentes allí, si ellos no engañaban a la opinión pública, los ciudadanos no creerían lo que dicen las noticias falsas. Por primera vez, Saon, quien siempre se había adherido al dicho, no seas amable con el gobierno, filosofía que lo había llevado tan lejos, parecía visiblemente asustado. Saon admitió que en efecto estaba aterrorizado, pero sabía que no era solo él quien sentía ese miedo. Luego pidió que todos los periodistas se unieran como uno solo y rezaran por el regreso seguro de sus ciudadanos. Prometió que el gobierno se aseguraría de que no se perdiera ni una sola vida. A continuación, la mamá de Saon se reunió con Ji-Yoo y con la propia madre de Ji-Yoo. La madre de Saon, sin embargo, le pidió a Ji-Yoo que renunciara a su trabajo de inmediato. Sabía que el campamento electoral comenzaría en un mes y ella tendría que apoyar a Saon tiempo completo. Fue la madre de Ji-Yoo quien respondió por ella, asegurándole que Ji-Yoo iba a renunciar de todos modos. La madre de Saon insistió con un tono altanero y arrogante que ella no debería estar trabajando en primer lugar, para evitar que su rostro y su nombre fueran expuestos al público. Justo en ese momento, nos damos cuenta de que la joven no había pronunciado ni una sola palabra todavía. De alguna manera parecía que estaba destinada a guardar silencio y a mantener la boca cerrada. La madre de Saon se levantó para irse de una manera grosera, lo cual sacó de quicio a la madre de Ji-Yoo, quien deseó poder ponerla en su lugar algún día. Después de que la suegra se fue, la madre de Ji-Yoo arremetió brutalmente contra su hija. La culpó por no hacer un buen trabajo, incluso después de haber robado al hombre de otra persona, y aún así, no haber podido ganar su corazón. Le recordó fríamente que era la segunda hija del presidente del diario Cheongun y la nuera del futuro presidente. Pero aún con todos esos insultos, ella no pronunció ni una sola palabra. Mientras Ji-Yoo regresaba a casa en su auto, sucedió lo inesperado. Perdió completamente el control de su vehículo y se salió de la ruta planeada. No importaba cuánto intentara controlar el auto,
Este se movía por su cuenta en la autopista a una velocidad increíble que casi golpea a otros autos. Pensó que había ocurrido un accidente, pero cuando levantó la cabeza, vio que estaba a salvo por el momento. Trató desesperadamente de abrir la puerta, pero todos sus intentos fallaron. Entonces se dio cuenta con horror de que el motor y los seguros de su auto habían sido manipulados remotamente. En la oficina el teléfono de Saon no paraba de sonar, pero él se negaba a contestar y su batería estaba casi muerta. Para Ji-Yu, un vehículo casi la deja ciega con su luz brillante y pensó que la golpearía. En medio de eso, un hombre de negro se reveló, provocando un sentimiento verdaderamente aterrador en ella. La miró de una manera extraña y perturbadora. Sostenía un teléfono y se acercaba a su auto con cada paso que daba. Abrió el seguro del auto hackeado y entró. Mientras tanto, Saon en su oficina todavía luchaba analizando las noticias recientes y las líneas de tiempo sobre el incidente anterior y no contestaba sus llamadas, sin importar cuántas veces sonaran. Pero esta vez, cuando el teléfono sonó, era un número extraño del extranjero y se sintió tentado a contestar. Quien llamaba, sin embargo, se mostró reacio a hablar al principio, y cuando finalmente lo hizo, amenazó con matar a su esposa. Antes de que Saon pudiera responder, su teléfono se apagó y lo puso a cargar inmediatamente. El teléfono se encendió de nuevo y marcó el número de su madre. Cuando ella contestó, él preguntó si había visto a Ji-Yu ese día y cuándo se habían separado. Su madre, sin embargo, le informó que Ji-Yu estaba con su consuegra. Al instante, él llamó a la madre de Ji-Yu y preguntó por ella. La mujer respondió que la había llevado a casa y la había despachado después de la cena. Él inmediatamente le pidió a uno de sus periodistas de confianza que rastreara el número. El número llamó de nuevo y él contestó, preguntando fríamente si su esposa ya estaba muerta, dado que la persona que llamaba había amenazado con matarla. Dejó en claro que nadie sabía quién era su esposa y que estaba demasiado ocupado ese día para bromas de ese tipo. El secuestrador afirmó que tenía un cuchillo en la garganta de su esposa y que la mataría. Sorprendentemente, Saon le pidió que la matara en lugar de solo hablar de ello. Curiosamente, la persona que llamaba pidió un rescate, preguntando cuánto estaba dispuesto a pagar por ella. En respuesta, Saon le dijo que no habría ningún rescate y le advirtió que nunca volviera a llamarlo. El hombre de negro se puso furioso y realmente le puso un cuchillo en la garganta a Ji-Yu. También le estranguló el cuello con una cuerda solo para mostrarle que no estaba bromeando, tal como Saon había asumido. Mientras todo esto sucedía y el auto se movía por su cuenta, el misterioso hombre llamó a Saon nuevamente, pero él ignoró sus llamadas con molestia. En un ataque de ira, el secuestrador tomó un cuchillo y comenzó a picar el asiento de Ji-Yu agresivamente hasta que el cuchillo le hizo un ligero corte en el cuello. Luego le informó que el teléfono que usaba solo podía llamar a Saon y que la modulación de voz también era automática. También usaba una VPN y no podía ser rastreado durante 10 minutos. Confesó que había preparado su auto con anticipación también, y por eso se movía solo. Mientras despotricaba sobre que Saon no contestaba sus llamadas, alguien en la oficina contestó por error y dijo que pondría a Saon al teléfono. Saon estaba furioso y le pidió que simplemente matara a su esposa como había dicho y que solo lo llamara para recoger su cadáver. Luego colgó. ¿Qué clase de hombre? No se preocupa cuando su esposa está a punto de ser asesinada. El hombre extraño casi se vuelve loco al escucharlo decir eso. Los ojos de Ji-Yu, por otro lado, ya estaban llenos de lágrimas mientras las palabras que Saon pronunció resonaban en su cabeza. Y aquí es donde hay que frenar un segundo, porque lo que acabamos de ver te hiela la sangre. No es solo que Saon sea un hombre frío o profesional, es que trata a su esposa literalmente como un objeto prescindible. Fíjate en la dinámica. Para él, Ji-Yu no es una compañera, es una debilidad estratégica. Cuando le dice al secuestrador, mátala y llámame para recoger el cadáver, no está actuando, está revelando la verdad de su matrimonio, un contrato donde el afecto no existe. ¿Te imaginas el nivel de soledad que debe sentir ella en ese asiento, escuchando a su propio esposo dar la orden de su ejecución? Es el retrato brutal de una mujer que ha sido vendida por su familia y comprada por otra, sin voz ni voto, usada como escudo humano hasta el punto de que su muerte es menos inconveniente que un escándalo. Justo entonces, uno de los periodistas vino a informar a Saon que el grupo armado de Argan solicitaba su presencia, y él se fue inmediatamente, sin contestar las llamadas del hombre extraño.
Estaba lloviendo y el auto seguía moviéndose sin parar. Ji-Yu, sin embargo, tomó el control del volante y condujo intencionalmente hacia un accidente, haciendo que el misterioso hombre perdiera el conocimiento de inmediato. El auto golpeó el suelo violentamente mientras ella se aferraba al volante. Al mismo tiempo, se anunció que las negociaciones terminaron con éxito y el grupo armado de Argan acordó liberar a todos los rehenes coreanos. El portavoz Saon también lanzó un discurso expresando gratitud a todos los involucrados por su cooperación, incluido el gobierno de Argan. Ji-Yu regresó a casa y miró su rostro estresado en el espejo. Sufrió algunas heridas leves y sus ojos casi se salían de tanto llorar. Se limpió y se puso a cocinar. Saon condujo a casa como loco solo para descubrir que su supuesta esposa estaba en casa cocinando tranquilamente. Soltó un suspiro de alivio y se sentó. Habló sobre la ridícula llamada que recibió en el trabajo diciendo que la matarían, pero ella no dio ninguna respuesta. Justo entonces, el periodista informó que no podía rastrear el número y que solo podría rastrearlo en tiempo real si volvía a llamar, y la llamada debía durar al menos 10 minutos. Saon entonces se dio cuenta de que el momento de la llamada era solo para sacudirlo durante una emergencia nacional. Solicitó que su esposa estuviera bajo protección sin que nadie supiera que era su esposa. A continuación, informó a Ji-Yu que habría un evento en la embajada británica al día siguiente a las 6:00 p.m. y que enviaría a alguien a recogerla a las 5:00 p.m. Ji-Yu, al escuchar esto, pareció sorprendida porque nunca salía con él. Al ver esa expresión en su rostro, él reveló que la esposa del embajador es sorda, por lo que necesitaban un intérprete de lenguaje de señas. Durante todo este tiempo, Ji-Yu no pronunció una sola palabra. Simplemente lo observó mientras él soltaba cada palabra sin importarle sus sentimientos. Un flashback reveló el matrimonio entre Ji-Yu y Saon, que ocurrió hace 3 años. Ji-Yu estaba bellamente vestida con su vestido de novia y habría ganado un premio a la novia más hermosa de ese año si existiera algo así. Pero cuando Saon llegó, en lugar de felicitarla, le pidió que se quitara el vestido, ya que no le pertenecía, y ella era solo una sustituta. Continuó diciendo que la boda se celebraría en privado, y por lo tanto, nunca tendría que fingir ser su esposa frente a otros de nuevo. Enojada, Ji-Yu se levantó y comenzó a quitarse el atuendo tal como él solicitó. Estaba a punto de quitarse el vestido, pero Saon la detuvo y la cubrió con su traje. Le entregó sus votos matrimoniales, que eran en forma de un contrato con reglas extrañas, reglas como que la novia no puede iniciar un divorcio, especialmente no durante el periodo electoral, y no puede revelar públicamente su nombre o rostro como su esposa. Si se viola algo de eso, la penalización será de 2.000 millones de wones. Ji-Yu, sin discutir, aunque no satisfecha con las reglas, firmó el papel. Luego él le puso un anillo en el dedo a la fuerza, sin su consentimiento. Claramente, él declaró que no estaban casados y que ella era solo una rehén enviada a él. Es por eso que era frío con ella y no tenía afecto por ella. De vuelta al presente, Saon y Ji-Yu en la embajada británica se reunieron con el hombre británico y su esposa sorda. Intercambiaron cumplidos. Todos pensaban que Ji-Yu era su esposa, pero Ji-Yu, a través de su interpretación de señas, le dijo a la esposa británica que no tenía ninguna relación personal con el portavoz y que solo estaba allí como intérprete. Saon, sin embargo, explicó que su esposa también tiene una discapacidad y que ella era su debilidad. Tenía que mantener a su esposa alejada del público para no exponerla a ataques indiscriminados como los que él recibe. Sonó tan romántico que incluso el hombre británico quedó impresionado. Después, Ji-Yu comenzó a beber y casi se emborrachó hasta que Saon la detuvo. Ella quería irse a casa después de terminar, pero Saon insistió en que se quedara tranquila a su lado. Extrañamente, Ji-Yu comenzó a hablar con señales sobre cómo él siempre había herido sus sentimientos y luego se fue molesta, aunque Saon no pudo entender la mitad de lo que ella intentaba decir. Ella se dirigió al baño mientras Saon continuaba con sus bebidas. Pronto su teléfono sonó y era el número extraño de nuevo. Se alejó de la multitud y contestó. La persona que llamaba se negó a hablar durante los primeros minutos hasta que Saon le pidió que dijera cómo planeaba lastimar a su esposa en el futuro. El llamante mencionó que él estaba en una fiesta, y Saon se sorprendió de cómo sabía dónde estaba, lo que lo llevó a mirar con curiosidad alrededor del salón. Luego comenzó a moverse por todo el lugar buscando a quien llamaba, pero no pudo encontrarlo.
Mientras todavía estaba en la llamada, la voz reveló que Ji-yu no era su verdadera esposa y que su verdadera prometida, con la que se suponía que debía casarse, era la hija mayor del presidente del diario Cheongun, Hong In-ah. Ella se escapó el día antes de la boda y nadie sabe dónde está. Así que Saon se casó con su hermana Ji-yu en su lugar como rehén, ya que las dos familias están en una relación simbiótica inseparable. El llamante amenazó con exponer este secreto a menos que se deshiciera de Ji-yu y volviera con su verdadera prometida. Sorprendentemente, quien llamaba no era nadie más que la propia Ji-yu. Un flashback reveló inmediatamente la noche en que el misterioso hombre de negro llamó a Saon y amenazó con matar a su esposa. La respuesta de Saon de que la maten realmente le tocó los nervios y ella habló, pidiéndole al secuestrador que llamara a Saon de nuevo, pero él se negó a contestar. Furiosa, condujo tan bruscamente que tuvieron un accidente. El hombre de negro perdió el conocimiento de inmediato y ella se quedó con el teléfono. Ahora Ji-yu se convirtió en la misteriosa llamante, solicitando a Saon que devolviera las cosas a la normalidad, o de lo contrario su vida personal arruinaría la elección de su padre cuando expusiera el secreto sobre su matrimonio. Decepcionado, Saon no se siente amenazado. La voz en el teléfono había sido modulada como una voz masculina, por lo que Saon no pudo identificar que era Ji-yu. Ji-yu habló sobre cuánto la torturó el hombre misterioso esa noche como si ella no fuera la que estaba hablando, y eso puso a Saon furioso, haciéndolo golpear su puño contra la pared y lastimarse. Tenía tanta curiosidad por el hombre y prometió arrestarlo. Ella cortó rápidamente la llamada antes de que pudiera llegar a los 10 minutos para evitar que el número fuera rastreado. Ji-yu, después de la llamada, se puso tan inquieta que no estaba segura de si estaba en problemas o si él había caído en su trampa. Cuando salió del baño, vio a Saon cerca de ella y quiso regresar silenciosamente. Sin embargo, Saon la vio y le agarró la mano, llevándola a una habitación. Junto con su expresión seria, Ji-yu estaba completamente asustada pensando que ya sabía sobre el teléfono, pero en cambio, él quería saber sobre el accidente y si estaba herida. Ver que estaba herida realmente lo enfureció y le dijo que siempre mantuviera a su guardaespaldas con ella y que se revisara en el hospital. Sin que ella lo supiera, Saon grabó su conversación y se la envió a uno de los periodistas para eliminar la modulación, ya que no era fácil para ellos rastrear el número. Ji-yu estaba de vuelta en casa. El teléfono había estado con Ji-yu durante 2 días y supuso que el hombre misterioso lo estaría buscando. Justo entonces, Saon entró pidiendo las llaves de su auto. Sabiendo que el teléfono estaba en su bolso, ella rápidamente alcanzó el bolso y le dio la llave. Saon se fue y entonces se le ocurrió a ella que él quería revisar la cámara del tablero de su auto. Se apresuró a salir para ver si él había conseguido algo, pero en cambio, él le preguntó cómo había llevado el auto a casa. Al ver que estaba en malas condiciones, ella respondió con un mensaje de texto diciendo que había llamado a una grúa, y afortunadamente para ella, no se grabó nada en la cámara del tablero. En medio de eso, un hombre de negro condujo imprudentemente pasando junto a ellos, y Saon rápidamente la atrajo hacia él. El hombre se disculpó y se fue, dejando a Saon extremadamente asustado. Prometió conseguirle un auto nuevo y le pidió que no fuera a trabajar más, pero Ji-yu declinó. Saon solicitó que Park Deutsch, su oficial administrativo, revisara y restaurara la grabación del accidente en la cámara del tablero si podía, y también revisara las cámaras de tráfico desde el momento del accidente. A continuación, Saon visitó a su madre y ella le dijo que detuviera a Ji-yu de trabajar durante el periodo electoral para que pudiera mantenerse callada y pasar desapercibida. Lamentaba haber hecho que el matrimonio sucediera en primer lugar, y eso fue porque querían establecer lazos con el grupo Cheongun, incluso si eso significaba cambiar a la novia. Mientras tanto, el padre de Saon pudo llegar tan lejos gracias a que el diario Cheongun enterró su escándalo. Saon le preguntó a su madre si alguien más sabía sobre su matrimonio, aparte de las 2 familias, a lo que ella respondió que nadie. Resulta que la madre de Saon era la primera experta en negociación de su país y una ex psicóloga criminal. Después de rastrear todas las rutas, Park Doi solo pudo encontrar las imágenes exteriores y ninguna dentro del auto. En resumen, Park no pudo encontrar nada útil sobre el misterioso llamante. Park estaba preocupado de que su esposa fuera amenazada, aunque no podía reconocerla. Nadie reconocía a su esposa en toda la nación, excepto el misterioso llamante, lo que hacía que Saon se sintiera inquieto.
Ese día, Ji-yu tuvo una sesión de interpretación en la corte, y cuando terminó, su guardaespaldas envió un mensaje a Saon. Saon le pidió que la llevara a casa, pero desafortunadamente hubo una pelea entre una pareja en la corte y se le indicó al guardaespaldas que fuera a rescatar el incidente. Por otro lado, Ji-yu estaba usando el baño cuando escuchó los pasos de un hombre desconocido acercándose. Recordó al hombre misterioso que se le acercó la noche que tuvo el accidente, y sus pasos sonaban casi de la misma manera. Después de que la pareja se separó, el guardaespaldas buscó a Ji-yu por todas partes, pero no estaba por ninguna parte. Le envió un mensaje a Saon para informarle al respecto, pero en el siguiente minuto encontró a Ji-yu e informó que estaba con un hombre. Resultó que el hombre desconocido que se le acercó mientras estaba en el baño estaba con ella ahora. Aunque la asustó al principio, reveló que vino a la corte para aparecer como testigo. Mientras los dos hablaban, sin que ellos lo supieran, el guardaespaldas les tomó fotos. El hombre desconocido, Ji Sang-woo, era amigo de Ji-yu de hace 3 años y podía comunicarse bien con ella mediante señas. Sin embargo, él asumió un programa en la estación donde Ji-yu interpretaba las noticias. El programa se llamaba Reporte de Crimen y cubría casos criminales, y él aceptó tomar el programa porque tenía un caso sin resolver que personalmente quería resolver. Recogió su número y luego ella se fue. Ji-yu regresó a casa y su madre vino de visita. Esta vez le pidió a Ji-yu que cumpliera con sus deberes como esposa de Saon. De lo contrario, su padre terminaría en la calle. La razón por la que Ji-yu estaba en este matrimonio era porque su padre enfermo fue puesto en un buen asilo de ancianos. Ella había propuesto ser una novia sustituta si aceptaban cuidar a su padre cuando Hong In-na se escapó, y esa siempre había sido la debilidad que su madre usaba en su contra. Ella esperaba escapar de esta prisión algún día. Mientras tanto, Saon recibió una llamada del número extraño de nuevo y contestó a regañadientes. Esta vez preguntó cómo obtuvo información sobre Ji-yu, porque toda la nación pensaba que Hong In-na era su esposa. En lugar de responder a sus preguntas, el misterioso llamante, que resultó ser Ji-yu, lo amenazó con cumplir sus demandas. Al ver que él no iba a comprometerse, ella fue más allá y tomó una foto de su muslo y se la envió, afirmando que la haría viral con una historia alarmante. Saon dudó de esto porque nunca había visto el muslo de Ji-yu y mucho menos notado que tenía un lunar en el muslo. Saon se enojó de nuevo y acusó al llamante de otra ofensa. El misterioso llamante, sin embargo, le pidió que lo confirmara por sí mismo. Saon regresó enojado a casa esa noche. Por otro lado, Ji-yu se puso inquieta porque inconscientemente le había dicho en la llamada que confirmara el lunar en su muslo él mismo. Cuando él llegó a casa, fue a la habitación de Ji-yu y trató de quitar la manta con la que ella se había cubierto. Mientras forcejeaban, él pudo quitar la manta, pero cayó sobre ella cara a cara. Durante unos minutos se miraron fijamente. Sin embargo, no sucedió nada de lo esperado. Él se levantó y le informó que la oficina presidencial anunciaría pronto que están reclutando un intérprete de lenguaje de señas y que ella podría postularse, ya que insistía en trabajar. Salió de la habitación y vio 2 tazas en la mesa. Los recuerdos de hace 3 años aparecieron, cuando Ji-yu trató de hacer una cena romántica. Sin embargo, Saon rechazó sus sentimientos y le advirtió que nunca interfiriera en sus asuntos. Si pausáramos la escena justo ahora, veríamos algo fascinante en este juego de gato y ratón. Ji-yu ha encontrado, irónicamente, su voz a través de ese teléfono distorsionado. En su vida diaria es muda, sumisa, una esposa adorno que ni siquiera puede defenderse de su madre. Pero como la llamante 406 tiene poder sobre Saon, puede hacerlo enojar, puede hacerlo dudar y, lo más importante, puede obligarlo a mirarla. El incidente del lunar en el muslo es la prueba perfecta. Ella lo obligó a entrar en su espacio personal, a notar un detalle íntimo que él había ignorado durante 3 años de matrimonio frío. ¿No es triste que tenga que convertirse en su propia secuestradora para que su esposo le preste un mínimo de atención real? Ella está usando el miedo para romper la indiferencia, y aunque es peligroso, es su única forma de rebelión contra un sistema que la borró por completo. A la mañana siguiente, sorprendentemente, Saon estaba viendo las noticias, lo cual no era propio de él a esa hora en casa. Ji-yu se sorprendió de verlo en casa en ese momento. Él, sin embargo, solicitó el desayuno y Ji-yu quiso hacer café. En cambio, Saon entró a la cocina y decidió preparar una comida adecuada. Mientras lo hacía, le dijo que tendría nuevos guardias, debido a lo que sucedió en la corte. Ji-yu le aseguró que estaba a salvo, ya que el chico que conoció allí
era su amigo de la universidad y una buena persona. Increíblemente, Saón realmente le preparó el desayuno, y tal como se esperaba, continuó tratando de averiguar quién era realmente el misterioso llamante. Ahora, el personaje misterioso, Ji-Yu, visitó a su padre en el hospital, y su padre no quería que ella se fuera. Ji-Yu le dijo que debería haber evitado que su madre se fuera en ese entonces, o mejor aún, haberla hecho vivir con él en lugar de con su madre. Ahora sabemos que la madre de Ji-Yu estuvo casada primero con él y tuvo a Ji-Yu. Su padre la dejó ir con Ji-Yu porque quería que ella criara a Ji-Yu para ser una presentadora en una estación de radiodifusión adecuada, tal como ella deseaba, para que no terminara en clubes nocturnos baratos como él, ya que solía ser cantante en esos lugares. Sin embargo, desde que vivía con su madre, no conocía la paz y ahora tenía que fingir ser muda, viviendo a la sombra de Hong In-na. Esa era demasiada carga para ella y lloró amargamente. El misterioso llamante siguió llamando, pero Saón le pidió que le devolviera la llamada en 5 minutos. Ella lo hizo y mientras estaba en la llamada escuchó una explosión y ya no pudo comunicarse con él. Regresó a casa, pero Saón no estaba. A la mañana siguiente, cuando despertó, descubrió en las noticias que un extraño hombre de negro había ido a la oficina de Saón y causado una explosión de fuego. Ji-Yu estaba conmocionada, y justo entonces Saón entró y exigió revisar su muslo, pero ella se negó a dejarlo. Al instante vimos un flashback de hace 3 años, cuando Saón intencionalmente hizo de Ji-Yu su novia un día antes de la boda, después de que Hong In-na amenazara con exponer el secreto de su familia si no cancelaba la boda arreglada. Ahora las cosas se han vuelto más complicadas. Saón cargó a Ji-Yu a la habitación para revisar su muslo, pero Ji-Yu fue lo suficientemente inteligente como para arreglárselas para salirse con la suya. Actuó como si no supiera nada de lo que él estaba diciendo, haciendo numerosas preguntas. Saón, al ver su reacción, se disculpó y la soltó. Solicitó su teléfono para verificar si había sido hackeado, y ella borró rápidamente la foto de su muslo del teléfono modulado. El padre de Saón, Baek Wi-myung, y el presidente Hong fueron a disparar juntos al campo de tiro con sus esposas. Sin embargo, a la madre de Saón nunca le gustó la madre de Ji-Yu y nunca quiso una relación amistosa con ella, sin importar cuánto lo intentara la madre de Ji-Yu. De vuelta en la oficina, Saón estaba revisando el teléfono de Ji-Yu y encontró el chat de Ji Sang-woo con ella. Él envió una foto de cuando visitaron juntos un orfanato llamado Nuri Dream Center. Sang-woo había reanudado su deber para el programa de crímenes y se estaba preparando para el show. Le preguntaron si tenía una escena del crimen que le gustaría investigar. Coincidentemente, él reveló que creció en un orfanato llamado Nuri Dream Center, así que Sang-woo era huérfano. Hace unos 20 años, en la ciudad donde se encontraba el orfanato, había una enorme mansión propiedad de una familia adinerada. Un día Sang-woo visitó la mansión y encontró a un joven maestro de Seúl que vino de visita. Su habitación estaba llena de todo tipo de juguetes y jugaban allí alegremente todos los días, pero un día vio algo terrible en la mansión y huyó. Todos con Sang-woo sentían curiosidad por escuchar lo que vio, pero su teléfono sonó y se fue, dejando a sus oyentes en suspenso. Al mismo tiempo, Saón estaba investigando el Nuri Dream Center en internet y también vio que Sang-woo quería almorzar con Ji-Yu en un restaurante. Nayuri, la locutora que trabaja en la misma estación de radiodifusión que Ji-Yu, llegó al mismo restaurante solo para encontrarlos allí. Inesperadamente, ella iba a almorzar con Saón. Cuando Saón llegó allí, primero llamó a Ji-Yu, pero la trató como a una intérprete. Hubo otra explosión de fuego fuera de la oficina de Saón, y Park Doi estaba allí. Divisó a un hombre de negro y corrió tras él. Afortunadamente, lo alcanzó en el restaurante. Los 4 almorzaron juntos en la misma mesa. Park llamó a Saón para informarle sobre el incidente y que el culpable estaba siendo interrogado en la estación de policía. Saón y Ji-Yu salieron del restaurante al mismo tiempo, pero Saón recogió las tarjetas de presentación de Sang-woo antes de irse. Ji-Yu recibió una carta de contratación del gobierno, pero no parecía estar feliz por ello. Saón le pidió a Park que investigara a Sang-woo y le dio su tarjeta de presentación. Sin embargo, Sang-woo era un youtuber popular con 20,000 suscriptores. Ji-Yu llamó a Saón nuevamente con el misterioso número 406. Ella quería que él aceptara su oferta rápidamente, pero él insistió en saber por qué ella quería que dejara a Ji-Yu. Saón le dejó claro que no iba a darle lo que quería. Cuando regresó a casa, también le dejó claro a Ji-Yu
que nunca se divorciaría de ella en caso de que alguien quisiera engañarla, y además no toleraría que su nombre fuera arrastrado por el barro. Curiosamente, Saón fue a acostarse en su habitación porque temía que el hombre misterioso pudiera venir y le dijo que olvidara todo lo que sucedió ese día. Ji-yu durmió y soñó con cómo su madre le había pedido que no hablara y que fingiera ser sorda para que pudieran estar a merced del presidente Hong, quien acababa de perder a su esposa e hijo y cuya hija era sorda. El padre de Ji-yu fue llevado a dar un paseo por su cuidador. Sin embargo, ella regresó para buscar una manta para él. Un hombre de negro vino detrás de él, lo cubrió con una manta y lo empujó lejos. Luego llamó a Ji-yu en una videollamada para mostrarle a su padre. También reveló que sabía que el teléfono estaba con ella y exigió que le dijera para qué lo estaba usando. Ella le dijo que quería divorciarse de él. El hombre misterioso estaba feliz por eso, ya que ahora tenían el mismo objetivo, y ella podía quedarse con el teléfono. Cuando revisó a su padre en el hospital, estaba a salvo, pero seguía diciendo, «¡Llámalo!». La policía se llevó a Ji-yu con ellos para presentar un informe, y en el camino ella hizo que detuvieran el auto. En ese momento llegó Saón porque había sido llamado por el hospital. Él estaba en la lista de contactos de emergencia. Cuando llegó allí, reveló a la policía que Ji-yu era su esposa. Saón le dijo a la policía que mantuviera su información personal privada mientras tanto. Luego tranquilizó a Ji-yu para que no se preocupara por su padre nuevamente, ya que lo trasladaría a otro asilo de ancianos. Inesperadamente, Ji-yu rompió en llanto e hizo un sonido que sorprendió a Saón. Nunca pensó que ella pudiera hacer sonidos. Incluso la animó a llorar todo lo que quisiera. Nayuri se encontró con Sang-woo en otro restaurante que visitó y reveló que Saón resultó ser un buen colega que le enseñó muchas cosas, aunque al principio le parecía aterrador. Hasta que un día renunció a su trabajo como presentador y fue nombrado portavoz. Ella agregó que la familia de Saón es una familia política famosa. Su abuelo fue un pez gordo que había hecho todo, excepto la presidencia. Su padre, Baek Wi-myung, es un fuerte candidato presidencial y sus parientes son ex o actuales ministros, fiscales generales, alcaldes y legisladores. Naturalmente se casó con la hija de una familia muy influyente, la hija mayor del presidente Hong del diario Cheongun. Saón llevó a Ji-yu a una habitación de hotel para comer y relajarse. Luego regresó abajo con sus padres, quienes los habían estado esperando en el restaurante del hotel. Después de unos minutos, Ji-yu se unió a ellos. El presidente Hong, sin embargo, menospreció a Ji-yu por no poder hablar, considerándola inútil para su agenda política. Saón se enojó y le dijo que él decidiría si se uniría a su campaña electoral. Su padre se enojó y amenazó con aplastarlo. «Nuestro personaje principal no es una persona fácil de amenazar», le contestó a su padre y se fue tomado de la mano con su esposa. Todo el tiempo su madre simplemente se sentó allí viendo a padre e hijo hacer lo suyo. Saón fue romántico esta vez, diciéndole a Ji-yu que no se tomara en serio las palabras de sus padres. Finalmente llegó el día de la entrevista para intérprete de lenguaje de señas de la oficina presidencial y Ji-yu estaba presente. Al principio Saón observaba la entrevista desde su oficina, pero luego vino en persona para una sesión de preguntas. Le preguntó a Ji-yu por qué hizo la entrevista tan bien, como si tuviera el guión por adelantado, y a veces ella hacía señas antes de que Saón hablara. En respuesta, ella dijo que practicó con los videos. Luego él propuso que la probaran con diferentes videos, pero los resultados fueron todos iguales. Ella se desempeñó increíblemente bien. Había estado practicando el lenguaje de señas obsesivamente con los informes de Saón, y sabía bien cómo se movían su labio superior y sus dientes cuando decía sus puntos de articulación. Estudió eso en particular. Saón decidió probarla leyendo un documento que ella nunca había visto antes en el acto. Para su mayor asombro, Ji-yu interpretó como si supiera lo que él estaba pensando y lo que iba a decir, dejando a Saón preguntándose qué ser misterioso era ella. Después de la entrevista, Saón trasladó al padre de Ji-yu a un nuevo asilo de ancianos tal como prometió. También le dijo que iba a protegerlo a él y a Ji-yu sin importar qué. Con respecto a la entrevista, a todos les agradó Ji-yu por la forma en que estudió a Saón tan apasionadamente y esperaban con ansias a quién seleccionaría Saón. Saón también confesó que le gustaba a ella. Saón miró el documento donde estaba escrito el nombre de Ji-yu para la evaluación de la entrevista. Entonces los recuerdos de cómo conoció a Ji-yu cuando era niño inundaron su mente. Le había ofrecido comida cuando su madre la regañaba por ser patética cuando tenía hambre. Avanzando rápidamente al presente,
Saon recibió un mensaje de Ji-yu agradeciéndole por cambiar el asilo de ancianos de su padre. Ji-yu vio una notificación en su teléfono y cuando la revisó era de Hong In-ah, indicando que estaba de regreso. Inmediatamente recordó la noche en que su madre le dijo que sustituiría a Hong In-ah en su boda al día siguiente. El día de la boda, Saon también le informó que devolvería el anillo de bodas cuando Hong In-ah regresara. Ji-yu recuperó el teléfono misterioso del que una vez se había deshecho. Saon también llamó a Na-yuri para averiguar más sobre Sang-woo y ella le dijo que era del orfanato. Luego Ji-yu llamó a Saon nuevamente como el misterioso llamante. Esta vez le dijo que Hong In-ah podría regresar en cualquier momento, así que debería deshacerse de Ji-yu antes de que ella regrese y complique las cosas. Saon reveló que ya había hecho un trato con Hong In-ah, por lo que ella nunca podría volver con él. Saon regresó a casa y se disculpó con Ji-yu por subestimarla, elogiándola por hacerlo bien. También le informó que asistiría al evento del 70 aniversario del diario Cheongun al día siguiente. El aniversario fue una gran celebración y el candidato presidencial Baek Wi-myung también estaba presente. Ji-yu asistió al evento también, pero su madre la arrastró a una habitación preguntando por qué su padre había sido trasladado del asilo de ancianos. Él le dijo que fue porque su esposo lo hizo, pero a ella no le importó preguntar por qué. Ji-yu salió de la fiesta y fue afuera a sentarse sola. Decidió llamar a Saon y habló sobre cuán sombría y codiciosa era Ji-yu con el dinero. Sin embargo, Saon profesó que ella no era así y que era la única que realmente lo había hecho sentir como él mismo. Salió de la fiesta hacia el mismo lugar donde estaba Ji-yu, sin que ella lo supiera. Cuando Saon fue a la estación de policía para presentar un informe, el policía habló sobre sus gritos y había visto el video donde ella hablaba. Saon vio a Ji-yu y a su madre cuando ella la arrastró a una habitación y escuchó todo lo que dijo. Cuando la madre de Ji-yu salió y vio a Saon, él propuso que caminaran juntos del brazo. Luego le preguntó por qué Ji-yu no podía hablar, a lo que ella respondió que sufría de shock por un accidente automovilístico cuando era niña y había durado tanto porque la culpa era abrumadora. Había perdido a su hermano y su hermana quedó sorda en el accidente. Ahora su madre sintió que él estaba cuidando a Ji-yu cuando le advirtió que la tratara bien y que cuidara cómo le hablaba a su esposa. De alguna manera encontró dónde estaba Ji-yu y vio que estaba en una llamada. Ella rápidamente puso el teléfono en su bolso y trató de alejarse descuidadamente. Cuando se resbaló, Saon la atrapó y cayeron al suelo juntos. Cuando se levantaron, él le preguntó cómo podía hacer llamadas, pero ella no pudo responder. Se apresuró a irse y en ese momento Park Doi llamó para informar a Saon que había podido rastrear la ubicación del llamante y que estaba en el hotel donde Saon estaba actualmente. Saon se sorprendió cuando se enteró de que la persona estaba justo a su lado después de la fiesta. Cuando llegaron a casa, Saon revisó el muslo de Ji-yu en busca de la cicatriz que tenía de cuando fue mordida por un perro cuando era joven y nunca dejó escapar un grito. Se preguntó cuánto tiempo podría aguantar. Luego ella recordó cómo su madre la trató cuando expresó el deseo de ser presentadora de noticias cuando era niña. Había tenido miedo de que el presidente Hong los echara si hablaba frente a Hong In-ah, quien había perdido la voz en el accidente. Ji-yu salió corriendo enojada y se encontró con un perro que la persiguió, pero Saon vino a su rescate. Le dijo que siempre estuviera preparada para luchar contra cualquiera, ya que siempre habría una oportunidad de venganza. Ella se raspó la rodilla, así que él se ofreció a cargarla en su espalda. Ahora, en el presente, Saon no podía dormir porque estaba lleno de ira. Mientras yacía despierto, sus pensamientos se convirtieron en una vívida imaginación en su mente. Se levantó e irrumpió en la habitación de Ji-yu, exigiendo saber por qué lo había estado engañando todo este tiempo. Ella respondió con un mensaje de texto en su teléfono diciendo que todos tienen secretos y que él también tenía algo que le estaba ocultando a ella. La confrontación imaginada solo alimentó más su frustración, dejándolo inquieto durante la noche. Fue un momento alegre en la estación de radiodifusión de Ji-yu cuando recibió el mensaje de que había pasado la entrevista. Sus colegas estaban sinceramente felices por ella, viendo sus sueños hechos realidad. Tristemente, no tenía familia con quien compartir las buenas noticias, excepto Saon. Reunió el coraje para enviarle un mensaje indicando qué pasó, y por error envió un emoji de amor. Perturbada por su error, Ji-yu se sintió avergonzada, mientras Saon estaba nervioso pero la felicitó por pasar. Ese mensaje puso a Saon de buen humor durante todo el día y disfrutó del almuerzo con sus colegas. Ji Sang-woo visitó la mansión de hace 20 años donde había visto algo terrible. Fue con Na-yuri,
quien estaba cubriendo la historia. Cuando llegaron a la habitación, él reveló que había visto un lindo gato ese día y que el niño con el que había jugado trajo un cuchillo y les pidió que abrieran la barriga del gato. Se asustó y salió corriendo de la habitación. Mientras regresaban, narró más sobre cómo algunos niños del orfanato habían desaparecido poco después de ser adoptados, lo cual había aprendido solo después de convertirse en adulto. Sang-woo fue el primero en descubrir esa mansión y sugirió que otros niños fueran también, lo que le causó culpa y un deseo de profundizar en la historia. Ahora Nayuri también confesó que accidentalmente le dijo a Saon que Sang-woo creció en un orfanato cuando él preguntó por él. Saon había contactado una boutique para preparar un traje para Ji-Yoo como regalo por su nuevo trabajo. Coincidentemente, Hong In-ah pasó por la misma boutique. Saon también vino y le encantó el traje en Ji-Yoo. Vio otro vestido que era el mismo que el que Hong In-ah había tomado y le pidió a Ji-Yoo que se lo probara, pero ella se negó. Mientras salían a comer, encontraron otro vestido y él la instó a probárselo. Justo entonces, Park Doi llamó e informó a Saon que el misterioso llamante era una mujer o estaba usando la voz de otra persona sin ser el perpetrador. Mientras estaba en la llamada, Ji-Yoo salió con el vestido y se veía hermosa. Saon estaba hipnotizado por su belleza e inconscientemente terminó la llamada. Sin que ellos lo supieran, Hong In-ah estaba observando. Sang-woo propuso que le gustaría tomar una copa con Ji-Yoo y Saon lo notó. Insistió en que iría con ella. Al llegar, Sang-woo preguntó por qué estaban juntos y Saon respondió que Ji-Yoo quería invitarlo a cenar. Sang-woo, sin embargo, quería saber por qué Saon estaba tan interesado en él. También mencionó que Ji-Yoo quería ser presentadora de noticias y no solo intérprete de lenguaje de señas. Sintiendo que la tensión crecía, Ji-Yoo interrumpió y enojada los dejó. Saon también puso una excusa para seguirla. Recibió una llamada de nuevo del número misterioso y estaba tan absorto en la conversación que casi fue atropellado por un auto. Ji-Yoo estaba cerca y cuando vio esto, gritó su nombre y salió corriendo para rescatarlo. Afortunadamente, Saon estaba a salvo, pero Ji-Yoo sufrió una lesión menor. Saon recordó que Ji-Yoo gritó su nombre y había querido que ella hablara de nuevo, pero ella no lo hizo. Al día siguiente, en el trabajo, el portavoz Saon comenzó a aprender lenguaje de señas con Ji-Yoo. Park Doye le informó que el análisis de voz estaba listo y él lo escuchó. La noche anterior, el misterioso hombre de negro hizo otra llamada a Ji-Yoo. Él fue quien condujo el auto que casi golpea a Saon la noche anterior a que Ji-Yoo lo salvara. Le preguntó por qué ya no estaba considerando el divorcio, porque realmente quería ver a Saon arruinado. Le ordenó a Ji-Yoo que revelara su verdadera identidad muy pronto. Después de escuchar el análisis de voz del teléfono de Park, Saon estaba confundido, ya que la única persona de la que podía sospechar era Ji-Yoo. Luego decidió enviar un archivo de audio para que Park lo comparara. Más tarde, Saon dejó la fiesta de la cena borracho y Ji-Yoo lo ayudó a entrar. Cuando entraron, cayeron y Ji-Yoo terminó cayendo encima de él, sus labios tocándose en una postura de beso. A la mañana siguiente, Saon vio el mensaje de Park indicando que la comparación de voz era una coincidencia del 99,9%. Sin embargo, de su meticuloso análisis surgió una conclusión que le heló la sangre. Ella estaba involucrada en el secuestro, en la explosión o en el incidente del asilo de ancianos. Ahora la misión crítica era romper la conexión entre ellos. Baek Saon, quien siempre había pensado que podía controlar las situaciones a la perfección y tener un juicio superior al de cualquiera, comenzó a ignorar desesperadamente las pistas sobre que Ji-Yoo posiblemente fuera la misteriosa llamante, aferrándose a la esperanza de que no fuera verdad. Durante todo el día, el impecable portavoz estuvo inquieto, moviéndose nerviosamente, e incluso terminó su clase de interpretación de señas abruptamente y con un enojo visible. Por otro lado, el padre de Saon, el candidato Baek Wi-myung, fue informado de que Hong In-ah estaba de regreso en Corea, así que le exigió a su esposa que se reuniera con ella y le preguntó con dureza por qué había causado tal desastre. Sin embargo, ella parecía perturbada por algo completamente diferente. Hace 20 años habían encerrado a un niño en una habitación aislada y ahora, después de tanto tiempo, la culpa la estaba consumiendo. Al padre de Saon, en cambio, no le importaba en lo más mínimo. A continuación, Ji-Yoo se reunió con Hong In-ah y para su total asombro, ella estaba hablando. Al ver la expresión de shock en el rostro de Ji-Yoo, In-ah explicó que se había sometido a una cirugía y que había sido un éxito.
Le dijo que quería que Ji-Yu hablara también, porque sabía perfectamente que ella no hablaba debido a su culpa. Esto hizo que Ji-Yu se sintiera increíblemente enojada y se alejó caminando. Hong-in-na fue tras ella y se disculpó, pero Ji-Yu le dejó muy claro que ella decidiría cuándo hablar y que no quería que In-na interfiriera en su vida nunca más. In-na también le reveló a Ji-Yu una verdad dolorosa. Saon en realidad la había pedido a ella específicamente como rehén para tener una conexión con su familia, y que ese nunca había sido su plan original. En casa, Saon estaba buscando frenéticamente el teléfono misterioso en la habitación de Ji-Yu cuando ella entró y lo sorprendió. Saon encontró algo de ropa interior que su madre le había comprado a ella y ambos forcejearon por la prenda. En medio de la pelea cayeron sobre la cama y Saon recordó de golpe que se habían besado la noche que él estaba borracho. Al recordar esto, empujó a Ji-Yu lejos y salió corriendo de la habitación presa del pánico. Saon salió a caminar para despejarse cuando la misteriosa Ji-Yu lo llamó de nuevo. Esta vez, ella propuso una sesión de preguntas y respuestas entre ellos, con la estricta regla de que ambos debían decir la verdad. Saon reveló que Ji-Yu siempre había sido un alivio para él cada vez que tenía pesadillas cuando era niño, razón por la cual decidió ayudarla a escapar de lo que parecía una prisión en su propia casa. Sin embargo, se dio cuenta con tristeza de que casarse con él también resultó ser como una prisión para ella. Saon prometió darle lo que fuera que ella necesitara, pero insistió en que no debería considerar el divorcio nunca más y que nunca debería volver a hacer esa llamada. Y aquí es donde hay que frenar un segundo, porque la dinámica de poder acaba de cambiar por completo. Fíjate en la ironía trágica de esta pareja. Saon confiesa que la rescató de su familia abusiva, solo para meterla en otra jaula dorada, esta vez construida por él. Ambos son prisioneros de sus apellidos, de sus padres ambiciosos y de sus propios traumas infantiles. Esa llamada telefónica es el único espacio libre que tienen, el único lugar donde pueden ser honestos, aunque sea bajo el disfraz de un secuestrador y una víctima. Es desgarrador ver cómo él intenta protegerla controlándola, sin entender que el control es exactamente lo que la está asfixiando. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una relación donde intentan salvarte, pero terminan cortándote las alas? Más tarde, Saon y su equipo crearon un espacio para un retiro, con el objetivo de conectar mejor con sus nuevos intérpretes del lenguaje de señas. Saon hizo que entregaran cajas de almuerzo personalizadas a cada uno de ellos antes del retiro. Extrañamente, Saon quería estar más cerca de Ji-Yu que de cualquier otra persona, y los demás miembros del equipo podían sentir la innegable química eléctrica entre ellos. Mientras tanto, Na-Yuri y Ji-Sang-woo visitaron el orfanato donde él había crecido, y los niños allí fueron muy amigables con ellos. Vieron fotos de los otros niños que habían crecido con Sang-woo, pero notaron que algunos de los niños faltaban en los registros actuales, al menos 4 de ellos. Le preguntaron a la monja que estaba con los niños sobre el incidente, pero ella no pudo compartir mucha información. Sang-woo podía recordar a 3 de los niños que desaparecieron, pero la monja le dijo que en realidad eran 4. De las fotos se dieron cuenta de que había gemelos y uno de los hermanos gemelos también estaba desaparecido. El equipo llegó al parque y compitieron en parejas. Saon y Ji-Yu formaron equipo. Saon tuvo problemas al principio navegando por los juegos, ya que no era una persona muy deportiva, pero Ji-Yu lo ayudó. Al final, su equipo ganó y se tomaron fotos juntos como premio, lo que llevó a un mayor vínculo entre los oscuros amantes. Después decidieron ir de excursión, y una vez más, Ji-Yu y Saon estaban juntos. Cuando llegaron a la montaña, decidieron tomarse una foto juntos como equipo. Sin embargo, algunos ciudadanos vieron a su portavoz favorito, Saon, y decidieron tomarse fotos con él. Mientras lidiaban con la multitud, alguien perdió el equilibrio y cayó por el acantilado. Era Ji-Yu y desapareció de la vista, dejando a Saon casi loco de preocupación. Se convocó a todo el personal necesario para encontrar a Ji-Yu. Saon incluso bajó la colina él mismo, pero ella no estaba por ninguna parte. Desafortunadamente, estaba oscureciendo y nadie sabía qué pasaría a continuación. Mientras tanto, Ji-Yu yacía inconsciente en el fondo del acantilado, gravemente herida. Recordó el último evento y buscó su teléfono, pero estaba apagado. No tuvo otra opción que usar el teléfono misterioso, que solo podía llamar a Saon. Dudando al principio,
Finalmente hizo la llamada. Saon contestó de inmediato y actuó como si no supiera que era Ji-Yu quien hablaba. Afortunadamente, Saon había puesto una bengala portátil en la mochila de Ji-Yu y le indicó que la encendiera golpeando la tapa superior. En ese momento Saon estaba asustado y muerto de preocupación al mismo tiempo. Poco después vio la luz de la bengala y corrió apresuradamente hacia su dirección. Ahora, desentrañemos uno de los misterios más grandes de este drama. Ji-Yu revisó el momento caótico de su vida como una niña pequeña el día del accidente que llevó a Hong y Na a quedarse sorda. Ji-Yu y los 2 hijos del presidente Hong regresaban de una salida y se notaba que realmente la habían pasado muy bien. De repente un vehículo golpeó su auto desde el lado donde estaba sentado el hijo varón, Eugene. Los otros 2 niños perdieron el conocimiento de inmediato, mientras que Ji-Yu salió ilesa. Los 2 niños fueron rescatados, pero Ji-Yu fue dejada atrás y ni siquiera pudo pedir ayuda. Hong y Na quedó sorda y su hermano murió. Con eso, Ji-Yu dejó de hablar porque su madre sentía que ya no tenía derecho a su voz, dado que Ina había perdido la suya. Esperando que el presidente sintiera lástima por ellas y porque amaba a su madre, ella aceptó indiscutiblemente. Desde entonces, había estado viviendo una vida completamente diferente y sentía mucha pena por sí misma. De vuelta en el presente, después de una búsqueda intensa, Saon finalmente encontró a la única mujer que había apreciado toda su vida yaciendo indefensa en el fondo del acantilado. La cargó en su espalda hacia un lugar seguro. Ji-Yu finalmente se despertó en una cama de hospital para encontrar a Saon luciendo miserable a su lado. Ella le pidió que se quedara con ella, y Saon la abrazó fuertemente, asegurándole que estaría allí para siempre. El incidente fue reportado al presidente Baek Wi-myung, y decidieron tergiversar el incidente para su ventaja política. Ahora Ji-Yu se dio cuenta de que Saon era consciente de que ella era la misteriosa llamante y temía que pudiera pedirle el divorcio en el momento en que fuera dada de alta. Sin embargo, Saon todavía se preocupaba por ella y confesó que sabía que podía hablar, pero aún no había admitido que sabía que ella era la misteriosa llamante que usaba el número 406. Le concedió una licencia por enfermedad para que pudiera descansar y se fue a atender otros asuntos, pero le pidió que llamara si algo sucedía. Extrañamente, Saon dejó el teléfono misterioso en su mochila y ella se preguntó si no lo había visto. Sin embargo, también se dio cuenta de cuánto le había ayudado el teléfono a no perder al hombre que la amaba tanto. Mientras tanto, el presidente Baek enmarcó el incidente para retratar a Saon como la víctima, pidiendo una investigación exhaustiva para mostrar su gesto paternal a los ciudadanos y ganar su simpatía. La madre de Ji-Yu se reunió con Hong y-na, quien reveló que había recibido algo el día antes de su boda que la asustó y la hizo huir. Sin embargo, a la madre de Ji-Yu no le importaron los detalles y le ordenó que mantuviera un perfil bajo y no arruinara las cosas para Ji-Yu. Ina declaró que no había vuelto para eso, sino que estaba de regreso para ayudar a Ji-Yu. Había más que saber sobre Saon además de ser un portavoz. Saon se reunió con su padre y le advirtió que nunca volviera a mencionar el incidente. Entonces se reveló otro misterio. Cuando Saon era joven, no era el hijo del presidente Baek, sino que fue obligado a vivir como su hijo y se le dio el nombre de Baek Saon. Saon reveló que nunca quiso nada de eso y dejó en claro que la verdadera víctima en el incidente era Ji-Yu. Sang-woo intentó recordar tanto como pudo para fabricar el anillo de dragón que había visto en la aterradora mansión que visitó mientras vivía en el orfanato. Hizo una solicitud en su canal de YouTube para cualquiera que tuviera información sobre el anillo de dragón. Saon se quedó con Ji-Yu toda la noche para cuidarla e hizo un gran trabajo aseándola. Mientras él estaba fuera de la habitación, Ji-Yu intentó contactarlo, pero él le envió un mensaje para que se durmiera ya que esperaba una llamada. Ji-Yu entendió el mensaje que él intentaba transmitir y lo llamó usando el número 406. Saon le reveló que sabía que ella era una mujer y que se sentía en paz hablando por teléfono con ella de esa manera. Luego le hizo una oferta para que se uniera a él para atrapar al culpable juntos, pidiéndole que le contara todo lo que sabía sobre él. Saon también reveló que el incidente en el retiro no fue un accidente, sino un incidente criminal, aclarando que no fue un ataque político como asumió su padre, sino una amenaza a su seguridad personal. Ji-Yu luego proporcionó una descripción del hombre misterioso que la había secuestrado, haciendo público que tenía un cómplice. La familia de Saon se puso ansiosa por la situación, especialmente el llamado padre de Saon.
Les preocupaba que él pudiera saber otros secretos sobre su familia más allá del matrimonio de Saón. Cuando el hombre extraño descubrió que había sido expuesto, se puso furioso porque él no fue quien empujó a Ji-Yu, fue su cómplice. Ahora él era el único que estaba a punto de meterse en problemas. El presidente Hong sabía que Saón estaba tratando de ocultar algo, por lo que usó la situación para llamar la atención sobre sí mismo, cubriendo efectivamente un problema con otro problema. A medida que las cosas se volvían más desconcertantes, Ji-Yu recibió un mensaje del hombre misterioso que le dijo que estaba en camino a recoger el teléfono ya que ella se había retirado del plan. Ji-Yu corrió hacia la puerta y la cerró con llave, luchando con la persona detrás de ella. Inesperadamente, era Saón quien logró forzar la puerta para abrirla. Asustada, Ji-Yu saltó sobre Saón, temblando. Estaba ligeramente herida, pero después de unos minutos de calma, durmió a su lado. Después de que Saón se hubiera quedado dormido, Ji-Yu salió de la habitación y lo llamó a través del número 406. Decidió darle a Saón el teléfono para la investigación. Saón propuso que se encontraran en el parque, el mismo parque que ella había visitado con Hong-in-na y su hermano el día del accidente. Desde entonces, el término parque de diversiones se había convertido en algo prohibido en su hogar. Ji-Yu disfrutó de los juegos y el helado en el parque, pero aún tenía que reunirse con Saón. Finalmente se encontraron y ella dejó caer el teléfono frente a él. Saón lo recogió y le agradeció por su arduo trabajo. Ji-Yu entonces se dio cuenta de que él supo todo el tiempo que ella era la llamante. En lugar de la reacción furiosa que esperaba, recibió el beso más apasionado de su vida con los ojos cerrados. Saón preparó el desayuno para Ji-Yu a la mañana siguiente y hablaron mucho juntos. Saón reveló que los últimos 3 años, cuando la había estado tratando injustamente, se sentía bien, simplemente porque sabía que ella estaba en casa. Cuando la miraba, el ruidoso mundo a su alrededor se volvía tranquilo y pacífico. Confesó que tenía miedo de que ella desarrollara sentimientos por él, porque temía terminar entregándole su corazón, todo lo que tenía, y simplemente derrumbarse. Ji-Yu también reveló que había recibido un mensaje del hombre misterioso sobre devolver el teléfono. Saón le aseguró que no se preocupara, ya que pronto lo rastrearía. Saón disfrutaba tener llamadas con Ji-Yu como 406, como siempre la llamaba, y nunca quería que esas llamadas terminaran. En su cabeza se preguntaba si ella lo aceptaría si supiera todo sobre él. Los dos amantes resolvieron pasar más tiempo juntos y hacer cosas que nunca habían imaginado hacer juntos, ya que era el día libre de Saón. Sin embargo, no pudieron hacer eso realidad, porque Saón recibió una llamada del trabajo diciendo que tenía que presentarse. Curiosamente, el señor Kang lo llamó solo para mostrar apoyo y aliento mientras él todavía estaba decepcionado. Park Do-ye se unió a la escena e informó que habían encontrado la ubicación del culpable. Saón decidió ir solo sin Park y le dijo que tuviera cuidado. Mientras tanto, Ji-Yu recibió un video del culpable, revelando algunos secretos sobre Saón. Aunque no parecía entenderlo, sintió curiosidad. Justo en ese momento recibió un mensaje de Sang-woo solicitando que se reunieran. Se reunió con Sang-woo en el orfanato donde él visitaba, y Ji-Yu preguntó sobre el incidente criminal que estaba investigando. Coincidentemente, el destino de Saón era la misma mansión. Cuando entró, todo lo que encontró fue un video extraño acusándolo de ser un asesino. Sang-woo y Ji-Yu llegaron a la mansión también, pero no entraron, ya que vieron que la puerta estaba abierta. Saón los vio mientras conducía de regreso y los siguió. Llamó a Ji-Yu, pero ella no contestaba. Sang-woo, entonces, reveló que sabía que ella podía hablar todo el tiempo. Saón pasó junto a ellos y le cerró el paso. Mientras Sang-woo intentaba detener a Ji-Yu, ella salió del auto y se fue con Saón. Saón advirtió a Sang-woo que detuviera cualquier investigación que estuviera haciendo y que se mantuviera alejado de Ji-Yu. En su camino, Ji-Yu le mostró a Saón el video, exigiendo que revelara todo sobre sí mismo y no le ocultara nada. Él le preguntó qué pasaría si ella descubriera que él tenía una personalidad diferente, pero ella parecía despreocupada al respecto. Mientras tanto, Hong-in-na se reunió con su padre y le preguntó por qué la había abandonado cuando rechazó el matrimonio. Recibió una carta el día antes de su boda indicando que el ADN de Saón era diferente al de su padre, y se preguntó si su padre las había enviado, porque no parecía sorprendido cuando se lo mostró. Él tenía un contrato firmado con el presidente Baek que le permitía tener lo que quisiera.
el cual usó para convencer a los padres de Saon de aceptar casar a Ji-yu como rehén. Incluso el accidente automovilístico que ella juró investigar se detuvo de repente, lo que despertó la curiosidad de Hong y Na. El presidente Hong, sin embargo, se negó a revelar nada a Na, pidiéndole en cambio que ayudara a Ji-yu. Saon puso el video que el culpable envió a Ji-yu para que los periodistas lo examinaran en la oficina presidencial. Kang recibió una llamada y la persona que llamaba quería decirle algo a Saon. Tan pronto como Saon regresó, Park le informó sobre la persona que llamaba, quien le pidió que le dijera a Saon que estaba vivo. El señor Kang rastreó la ubicación y era un lugar comercial llamado Pesca Juan. Saon fue allí y mientras conducía, muchos misterios del pasado nublaron su mente. Mientras tanto, Hong y Na visitó a Ji-yu en su casa y le mostró los resultados de ADN de Saon. Saon llegó al lugar solo para encontrar el sitio envuelto en fuego. Trató de rescatar al hombre inconsciente que encontró allí, pero el fuego se intensificó. Después de ver los resultados de ADN, Ji-yu no se sorprendió, a pesar de que no lo sabía antes. Ina prometió revelar cada secreto que la familia Baek estaba ocultando e instó a Ji-yu a dejar el matrimonio. Sin embargo, Ji-yu dejó en claro que era su elección estar con Saon y admitió que ella también lo había engañado en el pasado. Hong y Na confesó cuánto le gustaba a Ji-yu mientras eran jóvenes. Aunque nunca le gustó su madre, apreciaba la forma en que Ji-yu decía su nombre y pensaba que era lindo tener una hermana menor como ella. Agregó que los resultados de ADN se le enviaron de forma anónima y no sabía quién los envió. No obstante, el remitente tenía la intención de que el matrimonio no sucediera. Mientras tanto, el fuego continuaba escalando y Saon todavía yacía inconsciente junto con el hombre en el fuego. Finalmente se despertó en medio de las llamas y luchó desesperadamente para ayudar al hombre desconocido a escapar. De vuelta en el hospital, a medida que pasaba el tiempo y Saon aún no había regresado, Ji-yu se perturbó y resolvió marcar al 112 para reportarlo como desaparecido. Mencionó que su esposo había sido amenazado recientemente por un loco que provocaba incendios y lanzaba bombas, pero no pudo obligarse a mencionar el nombre de su esposo. Mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que los padres de Saon no le habían mostrado afecto, especialmente después de que Hong y Na mencionó que solo conocieron a Saon cuando tenía 15 años y nunca lo habían visto antes de eso, a pesar de que vivían al lado. Ella reflexionó sobre si tenían un hijo biológico. Si es así, ¿por qué lo estaban ocultando? Para responder a estas preguntas, Ji-yu visitó a los padres de Saon esa noche. Les dijo que Saon aún no había regresado a casa y que no podía contactarlo. Hablar libremente los sorprendió, ya que ella nunca había hablado frente a ellos antes. Ella preguntó por qué mantuvieron oculto a su amado nieto hasta que tuvo 15 años, indicando claramente que ya sabía que Saon no era su hijo biológico. Los desafió a velar por su bienestar, si él era verdaderamente necesario e importante para ellos. Con eso, Ji-yu se fue, dejando a los dos atónitos. Uno de los hombres del presidente Baek se acercó a Ji-yu cuando salía y reveló algunos secretos sobre la familia Baek. Reveló que cuando su hijo biológico era joven, tuvo una cirugía ocular y desde entonces sus ojos ya no parecían de diferentes colores. Escuchar esto hizo que todo lo que el misterioso hombre de negro dijo una vez comenzara a tener sentido. Ji-yu luego recibió una llamada de Sang-woo instándola a venir al hospital Gyeongpi de Seúl porque Saon había sido llevado allí de urgencia. A medida que la escena cambiaba, Sang-woo estaba en Pesca Juan, donde conoció a un hombre llamado Jong Ji-nok. Jong se agitó tan pronto como Sang-woo mencionó la mansión y lo empujó abruptamente hacia afuera. Coincidentemente, cuando Sang-woo regresó, vio a Saon pasar junto a él con una expresión seria. Sin que Saon lo supiera, Sang-woo lo siguió hasta Pesca Juan. Cuando Sang-woo llegó al lugar en llamas, rescató valientemente tanto a Saon como al hombre inconsciente. Vimos un flashback del joven Saon pescando en la orilla del río. Vio a un hombre rico y a un niño con el señor Jong, con quien vivía entonces. El viejo rico le entregó una bolsa negra al señor Jong, quien hizo una reverencia para aceptarla. También le susurró algo, pero Saon no pudo escuchar. El señor Jong luego llevó la bolsa al bote e instruyó a Saon que se fuera a la cama temprano esa noche y no saliera. La curiosidad pudo más que Saon y desobedeció las instrucciones del señor Jong. Más tarde fue testigo de cómo el viejo rico empujaba a un niño al río mientras éste luchaba por respirar.
El señor John cubrió rápidamente la boca de Saon y lo llevó de regreso adentro. Poco después, Saon escuchó pasos y salió corriendo solo para encontrarse con el presidente Beck, balbuceando cosas que no podía entender. Esta secuencia de eventos persiguió a Saon como pesadillas mientras estaba en el hospital. Al despertar se dio cuenta de que estaba en el hospital del padre de Sang-woo, y Sang-woo prometió asegurarse de que no se corriera la voz para que pudiera relajarse y recibir el tratamiento adecuado. Cuando Saon preguntó por la persona que estaba con él, Sang-woo lo llevó con el hombre que estaba en malas condiciones. Sang-woo se vio obligado a preguntar sobre la relación de Saon con el señor Jong, y Saon explicó que él era quien lo había criado. Elaboró que la situación era personal y complicada, y no quería involucrar a Ji-Yu. En ese momento Saon se disculpó con Sang-woo por tratarlo mal y le rogó que hiciera todo lo posible para asegurar que el señor Jong despertara, ya que era un testigo clave en el caso del Centro de Cuidado Infantil sin él y podría proporcionar información crucial. Mientras tanto, Ji-Yu regresó a casa en busca del teléfono misterioso, pero no contestaba las llamadas de Saon, sin importar cuánto intentara contactarla. Finalmente encontró el teléfono. El presidente Beck celebró una sesión de video con periodistas, y aunque se suponía que Saon debía estar allí, no pudo. Sin embargo, no pareció importarle porque había invitado a alguien a tomar su lugar, Hong In-na. Se refirió a ella como su nuera frente a las cámaras, lo que sorprendió a la madre de Saon, quien no había sido informada al respecto. Ji-Yu decidió llevar el teléfono a la estación de policía. Saon razonó que ella debía estar allí y decidió encontrarla allí. Incluso en su condición crítica, la detuvo de entregar el teléfono, aliviado de que ella todavía lo amara, a pesar de saber que él no era el hijo biológico del presidente Beck. La sesión de video que el presidente Beck celebró salió mal cuando Hong In-na insinuó accidentalmente que Saon tenía una identidad diferente. Sin embargo, el presidente Beck lo encubrió rápidamente, alegando que ella estaba borracha. En medio de eso llegó el paquete que ordenó, abulón de guando, pero en su lugar se entregaron trozos de pescado. La madre de Saon salió corriendo a verificar la entrega y vio a un hombre de negro conduciendo una motocicleta. Rápidamente subió a su auto y condujo tras él. Nayuri se reunió con Sang-woo y observó las heridas que sufrió en el incidente del incendio. Trató de sacarle detalles, pero él insistió en que involucraba la vida personal de alguien y no podía compartirlo. Yuri le aconsejó que dejara de indagar en la mansión, ya que los altos mandos no querían que lo transmitieran porque alguien estaba tratando de encubrirlo. Saon reveló que había podido rastrear la ubicación de Ji-Yu antes porque usó la función de compartir ubicación en su teléfono. Prometió encontrarla siempre sin importar cómo y le aseguró que solo tenía que esperar, incluso si no podía encontrarlo en el futuro. Todo lo que Saon quería era dejar atrás el nombre Baek Saon y tener un nuevo comienzo con la persona que amaba. Sang-woo llamó a Saon cuando el señor Jong despertó y el señor Jong preguntó por Saon tan pronto como despertó. Cuando se encontraron, el señor Jong reveló que había salvado al niño que el hombre rico había empujado al río porque no podía obligarse a matarlo. El niño había perdido todos sus recuerdos y sus facultades mentales se habían debilitado, por lo que el señor Jong pensó que estaría bien si lo cuidaba en silencio. Saon le preguntó al señor Jong dónde estaba la bolsa negra que el presidente Beck le había ordenado desechar. Mientras tanto, la madre de Saon no dejó de seguir al repartidor. Lo persiguió hasta su casa. Sang-woo reveló que descubrió que Ji-Yu podía hablar porque la monja del orfanato le dijo que ella cantó una canción de cuna para un bebé un día que visitó. Le aseguró a Ji-Yu que Saon la estaba protegiendo y no la estaba ocultando. Tal como él había dicho antes, su esposa era su debilidad. El equipo descubrió en qué hospital se alojaba su jefe favorito y decidieron visitarlo para entregarle papeles y café para el próximo evento del Día del Clima Ambiental. Saon y Ji-Yu esperaban trabajar codo a codo por primera vez. Su presentación fue impresionante, incluso haciendo que el padre de Ji-Yu se sintiera orgulloso de ella. A medida que se desarrollaban los eventos, el periodista de HBC informó a Saon que había gemelos entre los huérfanos desaparecidos. Mientras tanto, el señor Kim Yeol-jong había revelado antes a Saon la ubicación, donde podría encontrar a los culpables, la montaña Yeodong-monjuk. Saon se dirigió a la montaña solo. Justo entonces, el periodista de HBC lo llamó nuevamente, informando que la policía le dio acceso para verificar la base de datos de ADN de la familia de personas desaparecidas. Buscó gemelos del Centro de Cuidado Infantil Sinel en el año 2000
y le envió la información. Saon se sorprendió cuando recibió la información. Y nosotros nos quedamos en shock al ver que el trabajador de mayor confianza de Saon conducía a Ji-Yu hacia el bosque inconsciente, después de darle una botella de agua, bajo la petición de que Saon quería que la llevara a casa. Ahora no contestaba las llamadas de Saon y él no podía contactar a Ji-Yu. La tensión aumentó a medida que las cosas se volvieron más intensas. El misterioso hombre de negro finalmente reveló su rostro mientras esperaba a su cómplice en la orilla del río. Le envió una foto de Ji-Yu yaciendo inconsciente en el auto, y el cómplice resultó ser alguien increíble. El señor Park, el trabajador más confiable y personal de Saon. Todo este tiempo que Park había trabajado con Saon, él había sido quien colaboraba con el misterioso hombre de negro e incluso era su maestro. Park luego se dio cuenta de que el hombre misterioso lo había estado engañando y reconoció que él era el verdadero Baek Saon. Usó a Ji-Yu para atraer a nuestro Saon, preparando el escenario para su reunión. En un momento de combate, el hombre misterioso tomó la delantera y golpeó a Park fuertemente con una varilla, empujándolo al río con la intención de deshacerse de él. Mientras tanto, le envió un mensaje a Saon diciéndole que viniera al mismo lugar después de enviar las fotos de Ji-Yu como cebo. Cuando Saon llegó a la orilla del río, reconoció que era el mismo lugar donde el señor Jong lo había criado. Al encontrar una bolsa negra en el bote en el río, recordó que era idéntica a la que había visto con el viejo rico el día del incidente ardiente. Saon corrió hacia el río y abrió la bolsa, solo para encontrar al señor Park adentro. Temía que hubiera lastimado a Ji-Yu. Park le aseguró que ella todavía estaba a salvo. Cuando miró hacia atrás, vio que el hombre misterioso conducía el auto en el que estaba Ji-Yu. Saon salió corriendo del agua gritando su nombre y milagrosamente Ji-Yu se despertó. Ella logró hacer que el hombre misterioso detuviera el auto, corriendo para encontrarse con Saon. El hombre misterioso condujo marcha atrás intentando golpearlos, pero lograron escapar. Ahora, parados cara a cara, Saon arrastró al miserable culpable del vehículo. Se reveló que el culpable era el hijo biológico del presidente Baek, a quien habían tratado de descartar, y estaba detrás de Saon para reclamar su lugar. Saon declaró que devolvería todo lo que el hombre reclamaba, excepto a Ji-Yu. Ella estaba fuera de los límites. Ji-Yu luego llamó a una ambulancia mientras Saon y el culpable intercambiaban golpes. Justo cuando el hombre misterioso estaba a punto de apuñalar a Saon, Park intervino, recibiendo la puñalada en su nombre. Mientras Park yacía allí, comenzó a confesar que se había quedado intencionalmente al lado de Saon porque creía que él era el verdadero Baek Saon que había matado a su hermano. Explicó que en la montaña, él fue quien empujó a Ji-Yu ese día para que Saon pudiera experimentar el dolor de perder a alguien precioso para él. Sin embargo, no era él. Era el miserable, misterioso hombre de negro. Saon intentó aplicar presión sobre la herida de Park para evitar una pérdida de sangre significativa, pero Park finalmente perdió el conocimiento. Park siempre le había parecido una persona de confianza y se preguntaba por qué le confiaba todo a él, incluso a la mujer que amaba. Escenas de flashback mostraron a la madre de Saon conociendo al hombre misterioso en la mansión. Él habló primero de cómo el presidente Baek Jang-ho lo había empujado al agua esa noche y cuánto despreciaba a ese viejo. La madre de Saon lloró, alegando que el viejo la engañó y ahora no estaba dispuesta a perderlo de nuevo. De repente, los hombres del presidente Baek llegaron y la dejaron inconsciente mientras el verdadero Baek Saon lograba escapar. La policía estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva de la casa de Park y su cómplice. Descubrieron que había estado hackeando a Saon y a otro objetivo desconocido, pero la información estaba encriptada, lo que hacía que no estuviera claro cuánto tiempo tomaría desencriptarla. Park se negó a proporcionar información. Afortunadamente, Park estaba vivo. Saon lo visitó pidiéndole que confiara en él, porque él había confiado en él antes. Hong In-na se sorprendió al saber que el verdadero Baek Saon estaba vivo. Recordó un día en que escuchó a su hermano pequeño Eugin llorar en el patio trasero y pensó que vio a un niño de su edad, pero cuando vio al supuesto Saon de nuevo, era mucho más alto que el niño que había visto, lo que indicaba que el niño debía haber sido el verdadero Saon. Poco después de eso, el verdadero Saon desapareció, lo que sugería que el accidente podría no haber sido accidental y que Eugin pudo haber visto el rostro del verdadero Saon a quien habían estado ocultando. En medio de su conversación, la madre de Ji-Yu entró y se sorprendió al ver a Ji-Yu hablando. Sin embargo, Ji-Yu le dejó claro que ya no haría lo que ella quisiera
y que no sería la nuera del presidente tal como ella siempre había imaginado. La madre de Ji-Yu se fue enojada, pero Ina y Ji-Yu continuaron su discusión. Fue entonces que Ina reveló que ahora sabía quién había enviado el informe de ADN a Ji-Yu esa noche. Cuando Saon regresó a casa, Ji-Yu había creado una atmósfera romántica. Ella reveló que sabía que él era quien envió el informe de ADN a Ina porque la había amado mucho antes de la boda, razón por la cual había propuesto cambiar de novia la noche anterior a la boda. El falso Saon no pudo negar esto y prometió proponerle matrimonio adecuadamente después de que todo terminara. El ambiente romántico esa noche puso a los dos amantes en movimiento y tuvieron el beso más romántico para fundir el momento. Ji-Yu y Hong Ina confrontaron al presidente Hong, interrogándolo sobre por qué encubrió el accidente. Luego vimos la escena donde el presidente Hong estaba a punto de matar al presidente Baek Jang-ho. El presidente Baek había matado a su propio nieto y al hijo del presidente Hong, alegando que sus muertes eran pérdidas aceptables y afirmando que sería una pérdida para el presidente Hong si lo mataba después de invertir $10 millones en su campaña presidencial. A medida que aumentaban las tensiones, el presidente Hong condujo hasta donde se celebraba el memorial del presidente Baek Jang-ho, tomó su arma y se dirigió a la habitación, apuntando al hijo del presidente Baek, Wee Myung, exigiendo que revelara dónde estaba el verdadero Saon, ya que no podía permitir que estuviera vivo. En medio de su confrontación, se desató un incendio en la habitación adyacente. Mientras tanto, la madre de Saon vio al verdadero Saon cuando llegaron al edificio. El falso Saon, nuestro protagonista, corrió hacia la escena y, al notar el fuego, corrió en busca de Ji-Yu. Mientras la buscaba, recibió una llamada del verdadero Saon usando un número desconocido. El verdadero Saon le informó que Ji-Yu estaba con él y amenazó con matarla, queriendo que nuestro Saon soportara el verdadero dolor de perder a alguien precioso, tal como él había sufrido. Nuestro Saon vio su ubicación en su teléfono y prometió ir por ella. Sin embargo, Ji-Yu le pidió que no lo hiciera, ya que ella iba a protegerlo esta vez. Con determinación, condujo imprudentemente a altas velocidades, sabiendo que desestabilizaría al verdadero Saon. Intencionalmente causó un accidente y su auto se estrelló contra el río, dejándolos a ambos desaparecidos. En una sincera conferencia de prensa, el portavoz Saon confesó abiertamente que no era el hijo del presidente Baek Wee-myung y que su verdadero nombre no era Baek Saon. La única verdad que podía compartir sobre sí mismo era que estaba casado y tenía una esposa, la que había sido secuestrada por el hombre que amenazaba con matarlo. Incluso mostró la foto y el nombre de su esposa, instando al público a informar si la encontraban. Hace 3 años, en la noche del día de la boda, el portavoz Saon y Ji-Yu regresaron a casa. Desde el principio, Saon comenzó a establecer reglas extrañas. Primero declaró que no entraría en la habitación de Ji-Yu por ningún motivo, y por lo tanto ella tampoco debía entrar en la suya. En segundo lugar, ella no tenía que preparar comidas para él ni esperar a que regresara del trabajo. A pesar de estas reglas, amaba a Ji-Yu y se sentía feliz de estar casado con ella. Ahora, reflexionando sobre el futuro, lamentaba no haber dedicado su amor y compromiso a Ji-Yu. No pudo encontrarla después del accidente. Todo lo que pudieron descubrir fue uno de sus zapatos. En cuanto a la familia de Ji-Yu, todos llegaron a la escena del accidente excepto la madre de Saon, lo cual parecía sospechoso. Saon decidió revisar las imágenes de la cámara de su tablero, pero descubrió que no se habían realizado grabaciones. Informó esto a la policía y solicitó que recuperaran las imágenes y averiguaran dónde estaba ella durante el accidente. Justo entonces, la encontró en su camino. Saon le preguntó por qué no había estado llorando, y no se molestó en venir a la escena para verificar si su verdadero hijo estaba vivo o muerto. En respuesta, ella dijo que había estado llorando durante más de 20 años cuando le dijeron que su hijo cayó al agua y se ahogó mientras pescaban. Incluso después de una búsqueda exhaustiva, no pudieron encontrarlo, dejándola luchar en agonía sobre si su hijo estaba vivo o no. Con toda confianza, le dijo a Saon que era su turno de sentir tal dolor. Vale la pena detenernos en este punto, porque estamos viendo el colapso total de una mentira generacional. La tragedia de Saon, nuestro protagonista, es que su existencia entera fue diseñada para ser un parche. Fue traído para reemplazar a un hijo muerto, para llenar un vacío en una foto familiar perfecta y asegurar una carrera política. Y ahora la ironía es brutal. El hijo muerto regresa, no como un fantasma,
sino como un monstruo creado por el propio abandono de su familia. Fíjate en la crueldad de la madre. Ella lloró a su hijo biológico por 20 años, pero es incapaz de sentir una pizca de empatía por el niño que crió como reemplazo. Para ella, nuestro Saón nunca fue una persona, solo una herramienta que ya no sirve. Es el ejemplo definitivo de cómo estas familias de élite ven a los seres humanos como activos desechables. Si se rompe uno, traes a otro. Pero las heridas humanas no se pueden reemplazar tan fácilmente como una pieza de recambio. El presidente Baek Win-myung jugó sus trucos nuevamente. Organizó una conferencia de prensa para tergiversar la historia a su favor, como siempre lo hace. Comenzó diciendo que hace 24 años su padre fue con su hijo al lago a pescar, pero no regresó con él. Cuando no pudieron encontrar su cuerpo, no fue fácil para ellos aceptar la muerte de su hijo, por lo que no pudieron registrar su fallecimiento. Entonces un día, en el lugar de pesca que su hijo solía visitar, conocieron a un niño que había crecido allí sin padres, ni siquiera un nombre, y él era el Saón que estaba con ellos ahora. El periodista de HBC preguntó por qué su hijo biológico no buscó a sus padres y por qué buscaba venganza contra el portavoz Baek Saón. El presidente Baek Win-myung negó esto y dijo que su hijo no estaba en su sano juicio desde el accidente del lago. El periodista de HBC reveló que la voz de su hijo y la conversación telefónica fueron grabadas. Expuso además una grabación del cómplice del sospechoso, el señor Park. El señor Park, en su declaración, reveló que conoció al verdadero Saón el día que llegó a la oficina presidencial. Tenía tanta animosidad contra Saón, insistió en que quería ver a Saón y trató de irrumpir sin permiso, alegando que lo mataría. Park decidió aprovechar su odio y lo siguió durante unos días. Vio que se dirigía a la mansión donde los niños huérfanos y su hermano desaparecieron. Desde entonces habían estado trabajando juntos. Mintió diciendo que creció en el lugar de pesca y que el presidente Baek Jang-ho siempre traía los cadáveres que su nieto mataba al dueño del lugar de pesca, y debido a que vio la cara de su nieto, intentó ahogarlo, y desde entonces había estado viviendo en un estado de deterioro. Las cosas se complicaron, y justo entonces entró la policía y arrestó a la madre de Saón por un caso de asesinato. Ella confiaba en que superaría esta acusación, pero se desmoronó cuando vio el video de cuando asesinó al presidente Baek Jang-ho. Se preguntó cómo obtuvieron este video, y entonces el portavoz Saón entró y desenmascaró el misterio detrás de esto. Le mostró el anillo de sello del presidente Baek, el cual le dio antes de fallecer. Unos días después él se lo devolvió, diciendo que no era correcto que él lo tomara. Entonces reveló que había una cámara en el anillo, que hizo una grabación de cómo ella estrangulaba al presidente Baek Jang-ho con una almohada. Esto sucedió después de que ella descubriera que el portavoz Baek Saón era en realidad su propio hijo biológico, el de la madre, a quien el abuelo había traído para reemplazar al hijo que ella creía muerto. Al escuchar esto, la madre de Saón confesó que le había pedido a su hombre de confianza, el señor Min, que secuestrara a Ji-yu. Su retorcido plan, después de que le arrebataron a su hijo, era mantener a Ji-yu cautiva durante muchos años y luego liberarla, solo para que Saón se arrepintiera y llorara por los días que no pudieron estar juntos, tal como ella había sufrido por su hijo. Afortunadamente, la policía localizó a Ji-yu, pero la madre de Saón ya le había informado al señor Min que se encargara de las cosas, es decir, que la eliminara, si algo le sucedía a ella. El señor Min, esa noche, sin embargo, tomó una decisión diferente. Liberó a Ji-yu y le pidió que huyera lo más rápido posible, pero en un giro del destino, encerró al verdadero Saón, el hijo oculto y desquiciado, en la habitación donde solía estar cuando era niño. En ese preciso momento, el presidente Baek Win-myung entró en la casa y le pidió que abriera la puerta. Sin que él lo supiera, Timuyo había visto al señor Min intercambiar miradas cómplices con su esposa, por lo que lo siguió con sospecha. El presidente Baek forcejeó por su arma con su hijo biológico, el verdadero Saón. El hijo tomó la delantera en la lucha y, sin dudarlo, le disparó a su propio padre. Ji-yu, quien se había desmayado mientras huía, se despertó sobresaltada por el sonido del disparo. Sin embargo, el miserable verdadero Saón ya iba tras ella. Ji-yu corrió tanto como sus piernas se lo permitieron hasta que se encontró de frente con el portavoz Saón, nuestro protagonista, quien también había salido a buscarla desesperadamente. Se abrazaron con fuerza, subieron al auto
y se dirigían a casa, pensando que la pesadilla había terminado. Desafortunadamente, no había terminado todavía. Ese miserable culpable se interpuso en su camino nuevamente y parecía imposible que pudieran escapar. Nuestro Saón bajó del auto y se acercó a él. El verdadero Saón afirmó que iba a matarlo porque él era el hijo del presidente Baek Jang-ho, el abuelo, un hombre que estaba lleno de pecados. Entonces se inclinó y le susurró algo al oído que rompió a Saón por completo, haciéndolo llorar desconsoladamente mientras miraba fijamente a Ji-yu, que estaba en el auto detrás de él. A la mañana siguiente, Ji-yu despertó de una pesadilla vívida y aterradora, donde veía al culpable dispararle al portavoz Saón. Lloró como un bebé, temblando de miedo, solo para despertar repentinamente en su habitación y darse cuenta de que todo había sido solo un sueño. Desesperada por ver al hombre que amaba, lo buscó por todas partes, pero descubrió que él no estaba por ninguna parte. Sin embargo, se anunció públicamente que él donaría todos los activos que heredó del difunto presidente Baek Jang-ho a la sociedad. La oficina presidencial también aceptó su renuncia inmediata, dejando a todos sus compañeros de trabajo en un estado de ánimo sombrío y triste. Ji Sang-woo y Na Yu-ri continuaron visitando el orfanato y pasaron tiempo con los niños allí, tratando de sanar las heridas del pasado. Desafortunadamente, en un giro trágico de los acontecimientos, se reveló que el verdadero Saón fue muerto a tiros en la escena por la policía, a pesar de cuánto había intentado protegerlo su madre esta vez. El presidente Baek Kwim-yong se disculpó públicamente por los errores de su familia, culpando a su difunto padre por todo lo que había sucedido. Prometió que una nueva versión de sí mismo renacería. Sin embargo, el público no perdonó. Después de las elecciones, Baek Wi-myung quedó en tercer lugar con solo el 3.4% de los votos. Al final, la familia Baek nunca logró producir un presidente. La madre de Saón fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su suegro. En total desesperación y llena de culpa, ella apeló solicitando la sentencia máxima, la pena de muerte. El señor Min, que había sido leal a la familia Baek toda su vida, reconoció sus crímenes y mostró un profundo remordimiento. Considerando que las víctimas no deseaban castigarlo severamente, fue sentenciado a 5 años de prisión, y así, simplemente, el escándalo de la familia Baek, que había causado tanto alboroto nacional, llegó a su fin. Tristemente, Ji-yu se quedó sola en el mundo, anhelando al portavoz Saón, quien había desaparecido sin dejar rastro, soltando todo lo que tenía. Pasaron 6 meses desde la desaparición de Saón. Afortunadamente, gracias a él, el padre de Ji-yu se recuperó y pasó tiempo de calidad con su hija. Aún así, los recuerdos de Saón nunca abandonaron su corazón, ni por un instante. Hong In-na instó a Ji-yu a que fuera a quedarse con ella, o sugirió que hicieran un viaje juntas, pero Ji-yu insistió en quedarse en su casa, creyendo firmemente que él regresaría. Recordaba que él había estado justo a su lado mientras ella estaba en el hospital y que siempre estuvo allí, incluso cuando dormía agotado durante días. Hong In-na insistió en que Saón no iba a volver y le aconsejó a Ji-yu que lo olvidara por su propio bien. Sin embargo, Ji-yu no podía obligarse a superarlo. Sentía que tal vez no podría vivir mucho más tiempo sin Saón. No dejaba de llamarlo y de esperarlo despierta toda la noche. Extrañamente, Ji-yu comenzó a recibir llamadas y cartas desde Argan, expresando agradecimiento por sus donaciones. Se puso en contacto con el periodista de HBC, quien una vez había trabajado como corresponsal de guerra en Argan junto a Saón. Cuando solicitó información sobre los lugares que él conocía en Argan, él dudó, afirmando que Argan era una zona de guerra y que ella podría morir si iba allí. Pero Ji-yu insistió en que preferiría enfrentar el peligro antes que quedarse atrás extrañándolo tan desesperadamente. Sintiendo su determinación inquebrantable, finalmente cedió y compartió la información que ella buscaba. Ji-yu viajó inmediatamente a Argan. Saón estaba obsesionado con Argan debido a su famoso punto de puesta de sol. A su llegada, visitó la escuela donde se había utilizado su nombre para hacer donaciones y trató de averiguar si, por casualidad, Saón había hecho esas donaciones en su nombre. Al mostrarle su foto al director de la escuela, éste explicó que nunca habían recibido donaciones en persona. Cuando preguntó sobre el lugar de la puesta de sol, el director le advirtió que no era seguro en este momento y que podrían matarla.
pero cuando se trataba de Saon, Ji-Yu era terca y no escuchaba razones. Decidida, fue al lugar y terminó siendo capturada por rebeldes. Una figura enmascarada llegó inesperadamente para liberar a los cautivos, pero cuando fue el turno de Ji-Yu, él dudó, la subió a un auto y se alejó conduciendo. Los soldados persiguieron el vehículo, disparándoles mientras aceleraban. Saon luego se desvió hacia un bosque, liberándola y revelando su identidad. Sorprendentemente era su salvador habitual, el portavoz Saon. Estaba furioso con ella por venir a una zona tan insegura solo por él. Saon se sorprendió cuando ella comenzó a despotricar sobre cómo no podía vivir sin él. Entonces ella le preguntó qué le había susurrado el verdadero Saon esa noche en que le dispararon. Él reveló la verdad dolorosa. Su padre, el abuelo biológico, el presidente Baek Jang-ho, fue quien ordenó el golpe y los atropelló con un camión en el accidente automovilístico de hace 20 años. Hizo esto porque el hermano pequeño de Ji-Yu había visto la cara del verdadero Saon, a quien estaban tratando de ocultar del mundo. La culpa, sin embargo, se apoderó de él y decidió castigarse a sí mismo por ello hasta que pudiera perdonarse. Sin embargo, Ji-Yu no pudo contenerse más. Atrajo a Saon hacia sí misma y le dio un beso apasionado en medio del bosque en el que estaban. En poco tiempo, se dirigieron a la cama e hicieron el amor. Un momento que permanecería en su memoria por mucho tiempo. El miembro del equipo del portavoz, Saon, el señor Kang, el periodista de HBC, Nayuri, y Yi Sang-gu visitaron a la pareja de recién casados. El señor Kang estaba tan abrumado y nervioso de ver a su jefe más querido después de mucho tiempo. Tuvieron un banquete de amor con la pareja. La comida sabía realmente deliciosa y se sorprendieron cuando Ji-Yu mencionó que Saon cocinó la comida. Saon había cambiado su nombre a Baek Joyan, que significa único amor en el mundo. El señor Kang estaba impresionado por la forma en que Saon amaba a su esposa y lo llamó el esposo más romántico del mundo. Ji-Yu estaba radiante de amor y cualquiera podía verlo en su rostro. En ese momento Ji Sang-gu también dio la noticia de que se casaría con Yuri pronto. Y eso alegró el estado de ánimo de todos e hizo que la atmósfera fuera más animada. Después de que se fueron, la pareja continuó con su comportamiento cariñoso y Ji-Yu le dijo que comenzaría a trabajar en la estación de radiodifusión nuevamente la semana siguiente para ser intérprete de señas otra vez, porque amaba el trabajo. A continuación, Saon visitó al señor Jong, el pescador, nuevamente, y él le preparó pescado. Cabe destacar que Saon nunca comía pescado desde el incidente traumático en el lugar de pesca cuando era niño, pero esta vez lo comió, señal de su sanación. Ji-Yu también se reconcilió con su madre y con el presidente Hong, y ellos estaban felices por ella. Les desearon una vida larga y feliz. Hong In-ah también se disculpó por hacerla sufrir durante tanto tiempo debido a ella, tanto como perpetradora como espectadora. En respuesta, Ji-Yu le aseguró que había olvidado el pasado, y que ella también debería olvidar el pasado. Tal como dijo, reanudó su trabajo como intérprete de señas en la estación de radiodifusión con Yuri. Saon también resolvió convertirse en negociador para su país, y el señor Park, quien sobrevivió a la herida, también se unió a él como su asistente personal de negociación. Saon bromeó con Ji-Yu, diciendo que extrañaba la versión de ella, que llamaba con el número 406. Dijo que extrañaba el tono frío en su voz cuando lo amenazaba. Ella nunca se contuvo con él en ese entonces, y él quería que ella fuera así ahora, que le pidiera cualquier cosa que quisiera y que lo llamara en cualquier momento que quisiera, porque él contestaría como si fuera su primera llamada, siempre. La pareja vivió la vida que siempre habían querido a partir de entonces. La historia termina así. Nuestros protagonistas logran romper el ciclo de dolor. Ji-Yu recupera su voz y su carrera, y Saon se reinventa lejos de la política tóxica de su familia, convirtiéndose en negociador, usando su talento para el bien. El drama cierra con una nota de sanación absoluta, él comiendo pescado, superando su trauma, y ella bromeando con el número que inició todo. Nos dejan con la sensación cálida de que el amor verdadero no es el que te ata, sino el que sobrevive a la verdad más fea. ¿De qué trató realmente este drama? Más allá del secuestro y el suspenso, cuando el teléfono suena es una historia brutal sobre el sacrificio de los hijos en el altar de la ambición de los padres. Vimos cómo dos familias usaron a sus hijos como herramientas, unos para ganar elecciones, otros para ocultar crímenes. El verdadero villano aquí no fue el hermano loco ni el secuestrador,
fue el silencio familiar. La historia nos enseña que la sangre no justifica el abuso. Tanto Saon como Ji-Yu tuvieron que matar simbólicamente a sus padres, o al menos la lealtad hacia ellos, para poder nacer como individuos libres. Nos recuerda que no estamos condenados a repetir los pecados de nuestros padres. Podemos elegir ser Baek Jo-jan, amor, en lugar de Baek Saon, la herramienta, para que te lleves a casa. Si hubieras estado en el lugar de Ji-Yu, después de saber que la familia de tu esposo mató a tu hermano y te arruinó la vida, ¿habrías podido perdonarlo y besarlo en ese bosque? ¿O el rencor habría ganado? ¿Crees que la madre de Saon merecía la pena de muerte que pidió, o vivir con su culpa en la cárcel es un castigo peor? Te leo en los comentarios. Quiero saber de qué lado estarías tú en esta historia tan intensa. Y si este resumen te removió algo por dentro o te hizo pensar en las dinámicas de tu propia familia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo drama que vamos a desmenuzar juntos. Nos vemos en la próxima.